la presencia del director de la película, José Antonio Duce, pero está mal. Está enfermo, no puede venir, y sabedor de que no podía venir, nos ha mandado unas palabritas que yo, con mucho gusto, lamentando que no sea el que lo diga, simplemente leo. Hace 50 años, en el verano de 1965, en unas conversaciones con Emilio Alfaro, tomamos la decisión de rodar una nueva película para Moncayo Films, la que luego se tituló Culpable para un delito. Temáticamente nos inclinamos por el tema policíaco. La denominación de cine negro no era entonces muy corriente. Por razones presupuestarias y por nuestro personal capricho, pensamos rodarla totalmente en Zaragoza. Para hacer el argumento más creíble y más vendible, había que convertir Zaragoza en una ciudad centroeuropea. La película se estrenó en Zaragoza el 11 de abril de 1967 y la crítica fue excelente. José Antonio Duce, durante sus más de 50 años como creador, ha desarrollado diferentes trabajos dentro de la fotografía y del cine, como imagino que conocerán muchos de ustedes a raíz de sus numerosos trabajos, de sus numerosas publicaciones. Comenzó en los años 50, dentro estrictamente de la fotografía, y ya a finales de los años 50 de esa década va a dar el salto al cine. Esta película se encuadra dentro de una productora muy importante que se desarrolló en los años 60 en Zaragoza, que es Moncayo Film. Una productora que nace en el año 62, 4 años antes de la filmación de Culpable para un delito, y que en un principio pues, desarrolló una serie de documentales, de cortometrajes documentales, pero que enseguida ya, en torno al año 64, dio el salto a los largometrajes de ficción. Culpable para un delito es una película muy conocida, pero poco recordada, sobre todo por los aragoneses. Y esto, bueno, deberíamos recordarla más, ya que digamos que es la primera gran película hecha por aragoneses. Quizá lo más reseñable es que consigue narrar un thriller, un film noir, un cine negro, al fin y al cabo, con bastante dignidad, muy bien facturado, ¿no? para los medios, para el presupuesto que manejaban, que fue pues, apenas 2 millones de pesetas de la época, y lograron con un equipo 100% aragonés hacer una película de unas características muy notables que incluso luego llegó al circuito norteamericano, ¿no? Se pasó en cines y en la televisión norteamericana, con bastantes buenas críticas, por cierto. No solamente es la película más aragonesa de Moncayo Films, porque el director es José Antonio Duce, los directores de las anteriores no eran aragoneses, el equipo que rodea toda la película, los actores, todos los técnicos, en fin, todo el componente artístico-técnico, desde luego, todo el elenco, hace que la película sea muy aragonesa, sino el empleo prácticamente al 100% de Zaragoza como escenario de rodaje. No una Zaragoza ficcionada, porque la película no recrea una Zaragoza más o menos real, sino todo lo contrario. No se nombra en ningún momento que sea Zaragoza, ya se ha explicado, lo que se pretende es que sea una ciudad de ambiente internacional. Es un documento extraordinario de la Zaragoza de 1966 y muchos de los sitios que aparecen, muchas de las localizaciones, hoy día no existen. Es también un magnífico ejemplo de cómo el cine transforma la realidad sin necesidad de efectos especiales, solamente con el montaje, solamente con esa magia que el cine posee, ¿no? Donde pone el ojo, donde pone el encuadre en este caso, y cómo luego se monta todo eso. Con lo cual, desde luego, en ese sentido es una película, yo creo que muy atractiva. Lo que simula la entrada a la boca de metro en la película no es ni más ni menos que un paso a nivel que había al principio de la avenida Navarra, calles que se humedecían el asfalto, con figurantes vestidos de marineros, con prostitutas, un ambiente de barrio chino auténticamente portuario, pues se permiten un único truco, un único efecto, en este caso de sonido, que es una sirena, un aviso, una bocina de cuando los barcos, pues, para que no se choquen entre ellos, avisan de que hay bancos de niebla y demás. Entre otros sitios, en el actual Centro Cívico de Licias, ¿no? La Rotonda, en calles del Casco Viejo, en la antigua universidad, la Facultad de Magisterio, que hoy no existe, en el entorno de la Plaza de la Magdalena, pues es otro de los escenarios, una comisaría de policía que se complementa con interiores del Ayuntamiento y exteriores de la Confederación Hidrográfica del Ebro, también como otro de los escenarios. Me hace mucha ilusión que esta semana central de Proyecto Aragón termine con Culpable para un delito. No solo porque soy fan, como os he dicho antes,
sino porque desde luego me parece una película que hay que seguir reivindicando. Se ha reivindicado muy poco. La hemos elegido para cerrar porque precisamente es un homenaje a Zaragoza como territorio de cine, está rodada íntegramente en Zaragoza, con localizaciones además muy concretas y que se pueden reconocer fácilmente viendo la película a día de hoy. Cerrar este ciclo de Zaragoza territorio de cine con Culpable para un delito es un broche de oro, es un homenaje a José Antonio Duce, que tanto lo merece, que tantos homenajes merece. Y bueno, es un signo más de distinción del buen hacer de Proyecto Aragón. Una iniciativa muy honesta, muy válida y que merece la pena seguir adelante, ¿no? La existencia de una muestra como Proyecto Aragón, desde luego, es completamente necesaria. Si no existiera, tendría alguien que inventarla, evidentemente. Afortunadamente, ya existe.